Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com, nuevamente a través de Cosmic DT, y hoy estamos con Ileana. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Vamos a compartir con ustedes algunos datos de una entrevista que le ha hecho el doctor Michael Salla a Laura Eisenhower. Bueno, Laura Eisenhower, como ustedes recordarán, es la bisnieta del presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Y la entrevista que le hizo el doctor Michael Salla estuvo muy interesante, porque dio muchos datos sobre su vida y, bueno, más allá de los temas en los que está ella involucrada hoy por hoy, ¿no? Los temas de la ascensión del ser humano y este tipo de cosas. Eh, Fue interesante para mí, al menos, descubrir varios datos sobre su vida, ¿no? Y la historia que ella tiene, pues, con su familia. A ver, vamos primero con los datos, ¿no? Ella y su madre no se mudaron a Washington, D.C. hasta que ella tuvo 11 años de edad, dijo. Antes de eso, su madre estuvo casada con su padre biológico, quien era un pastor, y por eso, bueno, se separaron, y por eso ella no lleva el apellido de su padre, ¿no? Su madre le cambió legalmente el apellido después de eso, y por eso ella se apellida Eisenhower, porque en realidad el apellido Eisenhower era de su De su madre, mamá. no de su papá, Ujú. ¿no? Pero igual tiene, pues, línea directa con los Eisenhower a través de su mamá. Claro. Ese es un dato que yo no sabía, por ejemplo. Ah, Dice que eso es algo que, o bueno, es obvio, ¿no? Eso es algo que normalmente no ocurre. La gente no se pone el apellido de su madre, al menos en los Estados Unidos. Pero Laura piensa que tiene sentido esto debido a que ella siente una profunda conexión espiritual con su bisabuelo, el presidente Dwight Eisenhower. Y lo que ella opina también que es su misión personal, ¿no? Es decir, el divulgar muchas cosas que fueron mantenidas por muchos años en secreto. Mencionó también que desde pequeña tuvo muchas ideas que le llegaban mentalmente, como cuando uno descarga algo de la internet, ¿no? Y eso la llevó desde muy pequeña, desde muy joven, a sentir curiosidad por todos esos temas e investigar, como se le dice en inglés, los agujeros de conejo, todo tipo de temas. Básicamente, de la exposición que tuvo de hacer cosas en familia, ¿no? Como las reuniones familiares, las cenas de acción de gracias, etcétera, ¿no? No tanto con el reunirse con personas VIP, como dijo, como le preguntó Michael Salla. En la ceremonia, por ejemplo, dijo, ¿no?, de bautizo cristiano de uno de sus primos, Nixon estaba allí, Richard Nixon. Y usualmente también contaba que ella jugaba con Julie Nixon y con David Eisenhower en sus casas, y jugaba con Pat Nixon y con sus primos y con los abuelos de ellos, ¿no? Eran Richard Nixon y Pat Nixon. Y sus bisabuelos también eran Eisenhower. Dijo que fue interesante crecer con Julie Nixon y David Eisenhower y sus tres primos. O sea, perdón, ¿los bisabuelos de Nixon también eran Eisenhower? Parece que sí, es lo que yo he entendido de lo que ella le ha contado a Michael Salla, Hmm. ¿no? Así que ese tipo de reuniones, dijo, que juntaba pues a las familias Nixon y los Eisenhower, ¿no? Y gente de ese círculo. Mencionó también que en algunas de las reuniones de celebración de la presidencia de su bisabuelo podía estar gente, por ejemplo, como gente famosa, ¿no? Como Arnold Palmer, el Ah, el famoso del té. golfista, ya el del té, ¿no? Walter Cronkite, que es el famoso presentador de noticias, Sam Donaldson, Chris Matthews, personas muy famosas de esa En época, esa ¿no? época. Ajá. Y de vez en cuando ella misma a veces se presentaba con ese tipo de gente y comenzaba a hablar de supuestamente su misión, ¿no? Comenzaba a soltar todas las cosas que ella siempre dice, y su madre la agarraba y le decía, ok, ya tranquila, cállate, ¿no? Porque ella, como, no sé si los que han seguido la información de ella, Laura Eisenhower es muy apasionada y habla muchas cosas Y muy y rápido. muy rápido en corto tiempo, ¿no? Como la ven allí, habla y habla y no para de hablar. Prácticamente no le dejó hablar casi a Michael A Salla, mí ¿no? particularmente me cuesta mucho entenderla por la rapidez con la que habla. Sí, es que parece que tiene muchas cosas en la cabeza y las suelta muy Sí, rápido, ¿no? ajá. Es muy acelerada en contar todas las cosas que tiene por compartir. Como ella misma dice, ¿no?
ella va en direcciones en las cuales su familia nunca ha ido, ¿no? Hablando, por ejemplo, del tema ovni, los tratados del gobierno con extraterrestres, tratando de llegar al fondo de todo eso, ¿no? Son temas, dice ella, que realmente la familia no habla en general, pero dice que ahora puede entender por qué evitaron esos temas y que ahora tiene eso también más sentido para ella, ¿no? Basado en lo que ha descubierto hasta ahora durante los últimos años. Fue interesante crecer con todas esas experiencias, dice. También dijo que se mudó a Inglaterra por un año, cuando tenía 12 años, para estar con sus bisabuelos. Su mamá a veces hacía fiestas, dice, y cuando se mudaron a West Virginia, recuerda que Carl Sagan, el famoso astrónomo, estuvo ahí. E incluso ella le prestó su cama para que durmiera mientras ella dormía en el sofá. Y dice que eso fue durante la época en que él tenía una muy mala enfermedad en la sangre, poco antes de fallecer. Ella quería, dice, pues sentarse con esa gente, ¿no? Como él, como Carl Sagan, para conversar de temas muy serios, pero ella solamente era una adolescente y los mayores conversaban de otras cosas, así que lo único que le quedaba era pues quedarse ahí escuchando lo que hablaba el resto, como si fuera una mosca en la pared. Luego su madre se casó con un señor que se llama Roald, ¿cómo se llama este señor? Se llama Roald Sagdev, que es un científico ruso. Era un científico ruso experto en física de plasma. Curioso, ¿no? Y además fue consultor en ciencia para Mikhail Gorbachev. Y cuando ella tuvo 16 años fueron a la ceremonia de matrimonio en Rusia y hubo un montón de paparazzis, incluso habían caricaturas políticas de ellos. Todo eso está, dice ella, escrito en el libro que su madre publicó. El libro se llama Breaking Free, A Memoir of Love and Revolution. Algo así como liberándome, ¿no? Recuerdos de amor y revolución, dijo, ¿no? Y ahí hay fotos de ella, de la misma Laura, con sus hermanas. Incluso hay una carta que su madre les escribió antes de hacer muchos viajes a Rusia durante sus años de escuela secundaria. Y a pesar de todo eso, dice ella que era una familia muy normal en varios sentidos. Ella misma no tenía, dice, agentes del servicio secreto cuidándola, pero dice que su madre sí tuvo agentes del servicio secreto protegiéndola especialmente cuando estaba creciendo, ¿no? Cuando era más joven. En una época dice que, por ejemplo, la pasaron un poco difícil, ¿no? Iban a tiendas de cosas usadas, por ejemplo, para comprar cosas. Económicamente hablando. Económicamente, sí, su madre tuvo que trabajar duro para poder vivir, ¿no? No es tampoco que tuvieran mucho dinero, muchos fondos. Todos trabajaban duro, dice, todos en la familia, pero se apoyaban unos a otros, sobre todo en emergencias. Dice que ella estuvo muy cercana a John S. D. Eisenhower, quien fue el hijo del presidente Dwight Eisenhower, es decir, su abuelo, ¿no? Y que tuvieron una relación muy cercana con él, ella y su abuelo. Incluso en una época él intentó enseñarle a ella cómo pilotar un avión. Hasta el final dice que él se reunía con ella al menos una vez al año y le contaba cosas graciosas o historias que él sabía que le iban a interesar. Y él siempre le decía a ella que odiaba la guerra, pero sus historias tenían que ser contadas, ¿no? Y escribió también muchos libros sobre el tiempo en que creció con su padre, el presidente, y las visitas que hicieron él y su padre a campos de concentración, ¿no? Es decir, su abuelo y su bisabuelo. En realidad dice que trataban de mantener en general los temas pesados fuera de las conversaciones en la familia, ¿no? Para poder disfrutar de la compañía familiar, ¿no? Y así pasar buen tiempo juntos. Dijo que quiere mucho a cada uno de los miembros de su familia y siente una cercanía con ellos a pesar que hace tiempo no los ve. Y aquí como una nota personal creo que sí, esto es algo que en algún momento ella sufrió, me parece, como el enojo de los miembros de su familia porque ella comenzó a hablar públicamente de los temas en los que ella está interesada, ¿no? Entonces como que a la familia separaron. no le gustó. Sí, la separaron un poco, ¿no? No sé, no explicó si ahora está nuevamente en contacto con ellos, pero dijo hace tiempo que no los ve, ¿no? Dijo también que su mamá es la que más ha estado en Washington, D.C., más centrada en D.C. Ella es la que creó el Instituto Eisenhower y el Grupo Eisenhower, ¿no? Como un analista político conectado a todas las cosas relacionadas con la Guerra Fría, en la época de la Rusia soviética, ¿no? Y el fin de la Guerra Fría. Y a través de eso es como su madre ha mantenido el legado de su bisabuelo, ¿no?
y que todos en la familia tienen algo así como roles diferentes y se apoyan unos a otros, pero las conversaciones más intensas se vuelven casi casi como demasiado encendidas, dice ella, porque hay muchos niveles o capas en esos temas que tanto que a veces se vuelve demasiado intenso el tratar de entrar en la parte del tema extraterrestre, por Inclusive en ejemplo. la familia, ¿no? Sí, Mm. inclusive en la familia. Es como que no todos pues piensan igual que ella, ¿no? Parece que no quieren tratar el tema. No sé si algunos sepan más que otros. Bueno, y Laura Eisenhower, ella misma ha dado conferencias al respecto y dice que ha estado investigando prácticamente toda su vida tratando de llegar a la verdad, ¿no? En otro momento contó que, y esto, bueno, como nota aparte de la entrevista del doctor Michael Salla, um, muchos recordarán que Laura Eisenhower denunció hace varios años ya que alrededor del año, no sé, entre el 2004 y el 2006 creo, ella denunció que en esa época intentaron reclutarla para ir a Oh, vivir ya, a sí. Marte, Sí lo ¿no? comentó. Sí Eso es lo recuerdo. que ella ha comentado públicamente. Y hace muchos años recuerdo que en alguna entrevista vi que ella dijo que a través de un agente que se hizo pasar como un hombre que quería ser su pareja, ¿no? Parece que la Verás. intentaron convencer, él se relacionó sentimentalmente con Sí, tú ella llega, ajá, y quería él, este hombre, quería reclutarlo. Ujú, convencerla de que fueran a Marte ujú. para, no sé, una colonia ya, vivir en esta colonia en Marte, ¿no? Y bueno, en esa época recuerdo que ella estaba obviamente pues muy decepcionada, ¿no? De esa Obvio, relación claro. y porque la había prácticamente este hombre engañado, ¿no? Todo el tiempo. Pero ahora, en esta entrevista con el doctor Michael Salla, Laura aclaró que después de muchos años se ha dado cuenta que en realidad manipularon también a su pareja, ¿no? Que su pareja era alguien como manipulado mentalmente también, ¿no? Para convencerla de ir a Marte. Ella, um, según sus propias investigaciones que ya ha hecho, dice que ha descubierto que aparentemente ella tenía una conexión eh, espiritual de varias encarnaciones con este hombre y Oh, que por eso la de manipularon. alguna manera, Ujú. a través de algún tipo de manipulación MK Ultra, lo convencieron a él y lo comenzaron a manipular a él para que en consecuencia la La manipulara manipularan y la ella. convencieran a ella de ser reclutada para el programa espacial secreto. Uh, Ahora, dijo también que con respecto al tema de que a Eisenhower, como recordarán, se le acusa de haber traicionado a la humanidad porque, como recordarán, en varios relatos, como en este que publicamos hace mucho tiempo en Divulgación Total, uh, hay muchos relatos sobre qué cosa pasó durante el gobierno de Dwight Eisenhower y que aparentemente a partir de esa administración hubo un acuerdo entre extraterrestres y el gobierno de los Estados Unidos para comenzar a secuestrar seres humanos. Cierto. Ujú. Esto incluso hemos visto este tipo de información en la serie de que estamos haciendo de la base Dulce en Nuevo México. Ujú. Y también lo presentamos en este video de visión remota que hicimos, que publicamos el 5 de mayo del 2021, en donde el Instituto Farsight, el doctor Brown comenzó a hacer una visión remota de qué es lo que había ocurrido y que según el doctor Brown del Instituto Farsight, su visión remota dijo que lo que han visto a través de su visión remota, mejor dicho, es que sí efectivamente hubo acuerdos Ya. entre miembros del gobierno de los Estados Unidos y, y los extraterrestres. Pero Laura dice que en realidad la rendición a los extraterrestres y los nazis en todo caso no fue en realidad bajo Eisenhower, sino que es algo que venía aparentemente desde Desde antes, antes. desde el presidente Truman. ¿Eso en qué año fue? Porque, bueno, creo que Eisenhower estuvo en los años 50, 56 aproximadamente, pero en la anterior administración, si no me equivoco, fue la de Truman. Y a partir de allí fue que se creó, por ejemplo,
Fue el 33 presidente Sí. entre el 45 y el 53, Truman. Tiene lógica porque si recuerdas, el incidente Roswell fue en 1947 Ya estaba Truman y ahí. esta supuesta invasión o vuelo de naves extraterrestres sobre el Capitolio fue en 1952, si mal no recuerdo. Estando Entonces, Truman, de ahí le siguió Eisenhower. Yes. exactamente, ¿no? Ajá. Entonces es como que tiene relación, pareciera que al menos las fechas concordaran Yeah. en el sentido de que Truman fue el que creó Majestic 12 y prácticamente Eisenhower fue el que heredó todo eso y en realidad ahora le echan la culpa a Eisenhower de haber hecho el trato, pero parece que esto venía desde Desde antes Truman, ya. desde la anterior administración, ¿no? Aparentemente hay una gran serie de errores o falsa historia creada alrededor de Eisenhower para ponerlo como culpable, ¿no? Como que él firmó, entre comillas, el tratado con los extraterrestres que nos vendió e hizo que la humanidad se rindiera. Pero ella piensa que poco a poco se está descubriendo la verdad y que fue todo lo contrario, que en realidad quien hizo esos acuerdos fue Truman y Eisenhower al final lo están usando históricamente como un chivo expiatorio. En realidad, como dije, hay varios indicios de que Eisenhower trató de hacer algo, pero se topó con una gran estructura ya formada, tanto legal como militar, que venía de la anterior administración. Eso fue lo que incluso lo llevó a dar el famoso, ¿no? Tan famoso discurso final de su administración, de Ay, despedida ajá. de su gobierno, en el que nos advirtió del peligro del complejo militar industrial. Y lo llamó así, ¿no? Le dijo directamente el Sí, es complejo militar cierto. industrial. Esto también lo hemos compartido en otro video del 21 de enero del 2020, ¿no? Porque justamente en esa oportunidad algún grupo de inteligencia que publicaba en algún foro eh, publicó algunos mensajes al respecto. Ujú. Y parece que el discurso final de Eisenhower es clave para tratar de entender no solo lo que pasaba en esa época, sino lo que viene ocurriendo hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Digamos que como que Eisenhower se dio cuenta que había entrado en la boca del lobo y que no tenía tanto poder como para poner las cosas bien, Como supuestamente ¿no? tenía el presidente de los Me Estados. hace acordar a una administración antes del supuesto Biden, ¿no? ¿Del Pero en fin, residente? ya. Eh, también, a ver, ¿qué más dijo Laura Eisenhower en esta entrevista tan interesante con Michael Salla? Dijo que, citó, por ejemplo, lo que dijo Eisenhower, ¿no? Debemos protegernos, esta famosa frase de su discurso, debemos protegernos contra la adquisición de influencia injustificada, ya sea buscada o no, por parte del complejo militar industrial, ¿no? También mencionó aparentemente, y de esto sí creo que no hay pruebas, porque esto es un rumor nada más que corre hace mucho tiempo, ¿no? Que y esto lo mencionó también el doctor Michael Salla, que Valiant Thor, este supuesto Yes. extraterrestre, aparentemente se habría reunido también con Eisenhower en algún momento. La historia va más o menos así, ¿no? Según lo que contó el doctor Brown de Farsight en su visión remota, que dijo que Eisenhower en realidad tuvo algo así como dos reuniones. La primera era con unos extraterrestres de una supuesta confederación Ya. que le estaban diciendo a él y a su administración que aceptaran la ayuda de ellos para avanzar tecnológicamente a cambio de que dejaran todo tipo de armamentismo y de guerras. So, supuestamente entendemos que esos serán, entre comillas, los Los buenos. supuestos buenos. Ujú. Pero aparentemente el equipo de gente que rodeaba a Eisenhower no quiso, sobre todo gente de lo que él llama el complejo militar Ahí te industrial. das cuenta que el presidente no necesariamente es No el que tiene manda. todo el poder, ¿no? Ajá. Y Ya. después, esta gente tuvo otras reuniones con otros extraterrestres, otro grupo, Ya. pero ese grupo aparentemente estaba enlazado con los Draco. Con los malos. Exacto. Y ellos les ofrecieron cosas, tecnología, juguetitos, ¿A ¿no? cambio de qué? Que podrían utilizar como ambas Ujú. armas a cambio de estas supuestas abducciones o secuestros, ¿no? Claro. Y De ahí lo que fue que, también, perdón, ya has exacto. hablado en Dulce.
Sí, exacto, ¿no? Y allí fue que empieza todo el problema, porque eh, según la visión remota nuevamente del Dr. Brown en el Instituto Farsight, ¿no? Allí es que empezaron los problemas con la pérdida de seres humanos. Y allí es que Eisenhower se dio cuenta de que algo malo estaba ocurriendo y la manera en que el sistema, perdón, el problema extraterrestre estaba siendo manipulado por el grupo Majestic 12, mientras uh, uh, Truman había creado Majestic 12 en septiembre de 1947, justo lo que te decía, el año de lo que pasó en Roswell. Eisenhower dio mucho más poder a esta gente tratando de ver si le podían ayudar, ¿no? Y siguiendo recomendaciones también de agentes de seguridad nacional que en esa época que le habían puesto, como el señor Nelson Rockefeller, agente de seguridad nacional. Imagínate, es decir, llegó a la presidencia e inmediatamente lo rodearon de un montón de gente que estaba siguiendo un tipo de agenda que no era la agenda que aparentemente tenía Eisenhower. Obviamente él expresó, según esta visión remota nuevamente, ¿no? Su disgusto, su decepción, ¿no? De manera privada a sus asistentes militares, ¿no? De confianza. Inclusive, como decía, ¿no? Amenazó a invadir el Área 51 en la instalación S4, en donde supuestamente estaban almacenadas esas tecnologías, ¿no? Y como dije, pues no No funcionó. no funcionó porque estos aparentemente tienen mucho más poder que cualquier administración. Entonces, ¿no? Ese tipo de cosas estuvo contando Laura Eisenhower en la entrevista con el doctor Michael Salla. Aparentemente también, como dije, ¿no? Se habría reunido Eisenhower, el presidente, con Valiant Thor, este supuesto invitado del Pentágono que estuvo pues con miembros del Pentágono por 3 años. Aparentemente parece que fue desde 1958 a 1961. En el libro, otro dato interesante es que en el libro de Susan Eisenhower, la madre de Laura, hay un montón de información interesante, ¿no? En donde ella habla es otro libro que se llama Cómo el presidente Eisenhower lideró y los principios de las decisiones más grandes tomadas por el presidente Eisenhower. Laura piensa, como dije, que ella tiene una conexión especial con su bisabuelo que viene de vidas pasadas y que su bisabuelo de alguna manera sabía desde antes que ella naciera que iba a aparecer alguien en su vida como ella que le iba a ayudar a hacer públicas ciertas cosas que él no pudo, ¿no? Es como que ella lo ha tomado como su misión. Ella lo siente así. Sí, dice que tanto su madre como su bisabuelo fueron muy buenas personas, pero como en cualquier otro caso, ¿no? Tú realmente no sabes quiénes son tus enemigos y hay mucha gente que puede parecer que es tu amigo, pero en realidad no lo es, ¿no? Es como le dije hace un rato, ¿no? Cuando entró Eisenhower a la presidencia, se encontró que había entrado a la boca del lobo, ¿no? Dice también Laura que su madre usualmente tiene un muy buen juicio, pero el hecho de que este libro, en donde ella habla de su bisabuelo, ¿no? Que ese libro haya sido recibido muy bien por el establishment, ¿no? Por los medios masivos, con muy buenos comentarios, fue algo un poco raro para ella misma, para la misma Laura, ¿no? Sin desmerecer el hecho de que su mamá es una buena escritora, dice, ¿no? Aunque ha admitido que no ha tenido la oportunidad de terminar el libro tampoco. Lo que le ha llamado la atención, y al doctor Salla también, es que los medios masivos están hablando muy bien del libro de su mamá, ¿no? No sé hasta qué punto eso puede ser un buen síntoma o un mal síntoma, no sé. Laura agregó también que sobre su bisabuelo, ¿no? Datos resaltando su tenacidad, su pasión, el que realmente que él realmente, el presidente, dio crédito a aquellos que pelearon en la guerra, como que ellos, los que estuvieron en la guerra, eran los verdaderos héroes, ¿no? Tenía mucha humildad, dijo, fortaleza y caballerosidad, y que ella misma vio muchas de esas cosas, esas virtudes en su abuelo también, ¿no? El hijo del presidente Eisenhower. Como que pudo conocer mucho de quién fue su bisabuelo a través de su relación con su abuelo.
y el haber estado tan cerca de él, ¿no? Que es el hijo del presidente. Además agregó que todos ellos no apoyaban la guerra, sino buscaban la paz, que su abuelo también sirvió como militar en la guerra, al igual que su bisabuelo. Y como ella dice, lo cual es raro, ¿no? El hecho de que el descendiente de un presidente sirva militarmente en el ejército, ¿no? También resaltó el hecho de haber sido un promotor del bien de la humanidad, ¿no? De su bisabuelo. Para los que no recuerden, el presidente Dwight Eisenhower fue un general de 5 estrellas, ¿no? Llegó a un alto rango. La manera en que fue también criado de manera muy humilde en una granja, ¿no? Cuánto también querían sus padres, los padres de su bisabuelo, que no fuera a la Academia Militar de West Point, ¿no? Que no fuera a perseguir la carrera de convertirse en general, y que prácticamente ella siente que su bisabuelo nació con el sentido de tener una gran misión y una pasión, ¿no? Mucha pasión, digo. También que sabía que el mejorar la situación de la humanidad no depende solo de una persona, sino que se dio cuenta que todos en unidad, en conjunto, somos responsables. Que sí hay muchos líderes entre nosotros y que toda la estructura de gobierno realmente no funciona. Mencionó también una cita de su bisabuelo que dice, la gente quiere tanto la paz que más vale que el gobierno se salga de su camino y los deje tenerla. Como sabía su bisabuelo, el presidente, cuán corrupto era el sistema de gobierno y siempre alentó a que la gente tomara algún tipo de rol de liderazgo en sus propias vidas, ¿no? Ella piensa muy bien de él, ¿no? Él veía el liderazgo y los valores en otras personas. Realmente apoyaba la unidad del pueblo, ¿no? En conciencia, y ayudó a mantener vivo el elemento espiritual, ¿no? Como por ejemplo, este es un dato también curioso, el presidente Eisenhower fue uno de los que ayudó a impulsar y logró aprobar, él firmó la ley HR 619, que fue la que obligó ya legalmente a que se ponga en toda la moneda estadounidense, tanto papel como en monedas metálicas, la inscripción In God We Trust. Oh. Confiamos en Dios, ¿no? Aunque quizás dijo también para mucha gente eso quizás no signifique nada, ¿no? Pero lo que ella dice es el resaltar el hecho de que ayudó a impulsar la espiritualidad desde ese punto de vista, ¿no? Más allá de cualquier religión. Claro, más allá de cualquier religión. También dijo que opina que su bisabuelo se vio tan atado en su cargo que después se dio cuenta de lo complejo que es estar en esa posición y las fuerzas que influyen allí, cuando uno está allí. Pero también cree que de alguna manera sus decisiones, ¿no? Las decisiones que tomó, pudieron salvaguardar nuestro futuro, ¿no? Y hay una cita a lo que ha dicho Laura en la entrevista, una cita textual que me gustaría resaltar, porque ya en la segunda parte hablaron de la cuestión más espiritual, de la ascensión del ser humano y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y Laura dice, bueno, claramente en estos momentos, los momentos que estamos viviendo ahora, en el 2022, ¿no? Esto lo estamos grabando para que quede registro, el 12 de junio del 2022. Dice Laura, claramente está ocurriendo algún tipo de bifurcación, de separación, ¿no? La gente que no quiere, bueno, no me gusta mucho el término, ¿no? Pero es la manera más fácil de decirlo. Dice Laura, la gente que no quiere despertar, ¿no? Que quiere cumplir con la autoridad, que tiene miedo de su poder, que no comprende que este tiempo de despertar no se trata de adoptar una teoría de conspiración o tener que cambiar tu sistema de creencias de acuerdo con algún tipo de mentiras o basura de la nueva era, ¿no? Sino más bien que tiene que ver, todo lo que estamos viviendo tiene que ver con tu soberanía, tu autenticidad y tu habilidad para desenredar tu propio ADN, para que puedas empezar a actualizarte y recapturar o encarnar las habilidades espirituales superiores, que son las que nos van a sacar de este desastre, ¿no? Pero mientras tanto, mientras todo esto ocurre, nos tratan de presionar, dice Laura, con el transhumanismo, con la confusión de géneros, con armas biológicas y todo lo que se les pueda ocurrir para asegurarse que no nos vayamos a alinear con ese camino espiritual de ascensión que todos tenemos, ¿no? Pero como ella dice, ¿no? Y siempre esta es la confianza que
las personas, digamos, que piensan más desde el punto de vista calmado y no reaccionan emocionalmente, ¿no? Como ella dice, nada puede destruir la línea de tiempo de la ascensión, la línea de tiempo orgánica, ¿no? Solo nosotros somos los que podemos evitar distraernos o podemos permitir que nos distraigan y permitir que nuestro canal creador, ¿no? Nuestro canal creativo, sea infectado por esas narrativas falsas y operaciones psicológicas, ¿no? Así que hay una prueba muy grande, dice Laura, para cada una de las almas ahora mismo, en el momento que estamos viviendo, ¿no? Vas a elegir, tienes que elegir entre realmente estar alineado con lo que son los tiempos actuales, o si no, no te queda otra que caer presa de las carnadas o la trampa que nos ponen todo el tiempo para capturar nuestras almas y modificarte y degradarte a ser menos que un ser humano, ¿no? Esa es una cita de una de las muchas cosas que dijo Laura en esta entrevista, muy interesante. Bueno, esas son todas las notas que tengo para compartir. Hay mucha más, pero por el es momento. bastante largo, ¿no? O sea, se entiende que ella sí llegó a conocer, a convivir con Dwight Eisenhower, con su abuelo, con bisabuelo, perdón. Creo que sí, pero muy poco. Me parece, no, eso no lo llegó a aclarar. Con quien ha convivido más, sí dice que es con su abuelo, pero no estoy seguro de si bisabuelo. logró ver a su bisabuelo. Eso no lo ha aclarado en realidad. No se entiende esa parte no muy la bien, ha ¿no? aclarado, sí. Otra cosa, ella habla, mencionaste en un momento sobre descargar mentalmente, ¿no? Ella dice que las cosas de las que ella habla es como que le llegan a la mente, como la comparas tú con la computadora y estas cosas. No Sí. soy muy buena en tecnología. Sí. ¿Tú te has dado cuenta que eso es algo que siempre comentan muchos divulgadores? Como que esas cosas le llegan así. Sí, y bueno, si vamos a hablar del tema metafísico, de recibir información, pienso yo que podrían ser como señales que la gente más curiosa, ¿no? Está recibiendo de lo que quiere, como lo quieras llamar, ¿no? De tus ángeles guardianes, de tu higher self, de tu ser superior, de tu propia alma que está en la vida entre vidas, qué sé yo, ¿no? De repente la gente más curiosa en estos aspectos, como tú, yo y como todos los que están escuchando este video, ¿no? Están recibiendo ese tipo de información y por eso se sienten como impulsados a buscar más allá de lo que la televisión dice o las noticias dicen, ¿no? También hablamos de sueños. Sí. También hay gente que siente, que recibe, inclusive tú y yo hemos comentado algunos de mis sueños, que a lo mejor es algo, o un mensaje, o algo del pasado, un recuerdo, o algo que está por venir, en fin, no sabemos. Quien habla bastante de eso es, por ejemplo, Praying Medic, ¿no? Dave Hayes. Y él también habla mucho de sus sueños y recuerda mucho los sueños que tiene. Y según él, parece que fueran como mensajes que él recibe, ¿no? Alguien muy interesante para seguir. Y bueno, yo creo que esa es toda la información que teníamos para compartir con ustedes. Ha sido bien interesante. Sí, espero que les haya gustado y como dije, vamos a seguir publicando temas de este tipo que no hemos tenido mucho tiempo para publicar desde hace ya un buen rato, varios meses, ¿no? Al menos. Y sí, vamos a continuar con este tipo de temas porque creo que eso es lo que más nos impulsa, más allá de lo que esté ocurriendo geopolíticamente en el planeta, ¿no? Claro, que no deja de ser importante, pero hay otras cosas también. Así es. Digamos que esto es desde el punto de vista de la imagen panorámica mucho más arriba de lo que pasa en la geopolítica, ¿no? Bueno, muchas gracias, amigos. Gracias, chicos. Nos conectamos en el próximo video. Chau.